Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 21 de mayo del 2026, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 19 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvioralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de así estimarlo conveniente. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora Secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora Secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1585/25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1396/tercera sala/23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1621/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3790/sala especializada/24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 162/26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3081/primera sala/25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 168 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5236 diagonal segunda sala diagonal 25, en el que se negó la suspensión. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 194 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 921 diagonal sala especializada diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos solicitados y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a su consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 245 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2734 diagonal quinta sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaíz, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 245, diagonal 26, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno. Lo anterior de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este Pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 323 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 415 diagonal tercera sala diagonal 24, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 252 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5570 diagonal quinta sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 255 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2082 diagonal quinta sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto.
Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 277 diagonal 26 PL, interpuesto por los autorizados de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4740 diagonal primera sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al recurso de apelación SEAG 17 diagonal 25 PL, interpuesto por el apoderado del presunto responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 54 diagonal sala especializada diagonal 24, en la que se determinó la existencia de la falta administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 13 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte accionante en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente de responsabilidad patrimonial 16 diagonal sala especializada diagonal 22, en la que se determinó monto de indemnización. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que el magistrado de la Quinta Sala, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, se abstendrá de participar en la votación respecto del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 13 diagonal 25, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno, lo anterior de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 247 diagonal 26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3952 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad de los actos. En el sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 258 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 163 diagonal primera sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconocieron los derechos solicitados. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 269 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 261 diagonal Primera Sala diagonal 26, en el que se resolvió no admitir la ampliación de la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 280 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente PASEA 58 diagonal Sala Especializada diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 291 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 876 diagonal Segunda Sala diagonal 26, en el que se negó la suspensión. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al recurso de revisión FG 19 diagonal 26 PL, interpuesto por la autoridad investigadora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente PASEA FG 108 diagonal Sala Especializada diagonal 25, en la que se tuvo por no acreditada la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 2012 diagonal 25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 902 diagonal Tercera Sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Procedo a informar que la magistrada de la Cuarta Sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 2012 diagonal 25, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno, de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto a lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto con voto particular. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 93 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 136 diagonal Tercera Sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto.
Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 138 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2380 diagonal tercera sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 224 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 360 diagonal quinta sala diagonal 26, en el que se desechó la demanda respecto de un acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. 224. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 226 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2254 diagonal primera sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 266 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 743 diagonal quinta sala diagonal 26, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los siguientes asuntos generales. El primer asunto general está motivado por la iniciativa por la que se reforman los artículos 25, fracción primera, inciso J, 94, fracción primera, 126, párrafo segundo y 288, párrafo segundo, y adiciona un artículo 126 bis y un segundo párrafo al artículo 291 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El segundo asunto general está motivado por la iniciativa por la que se expide la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones
para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El tercer asunto general está motivado por la iniciativa a fin de armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El último asunto general está motivado por la iniciativa a efecto de reformar la fracción segunda y el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 19 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato el día de su fecha, siendo las 9:57 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos un excelente día. Igualmente. Igualmente. Gracias.